Bueno, tengo un placer enorme, esto es un lujo que pocas veces nos podemos dar, creo, de tener a dos monstruos aquí geniales, Gustavo Musso y Esteban Sigman, que están sacando este disco Mutable, que para mí, les confieso, muchachos, hola Esteban, hola Gustavo, les confieso, ha sido una sorpresa maravillosa. No sé cómo catalogarlo, y una de las preguntas que les voy a hacer es justamente cómo lo ha tomado al disco el preciosista del jazz. Pero bueno, cuéntame un poco esta experiencia desde el título ya tan fascinante como Mutable. Muestra a dos músicos muy inquietos como Gustavo Musso y Esteban Sigman, que están haciéndose cargo de instrumentos electrónicos, que bueno, le da este toque tan particular. Los saludo de nuevo. Hola Gustavo, hola Esteban. Contame un poco de este proyecto. Hola, ¿de qué Quique. se trata? Bien, bueno, bien. El proyecto surge un poquito por una inquietud mía. Obviamente por carácter natural, la primera elección era Esteban para que me acompañe, me asesore y que una gran compañía y como que me direccione en este mundo en el cual ella está metido hace varios años. Claro. Que yo soy nuevo, ¿viste? La verdad que era un instrumento que yo ya había adquirido hace un par de años, venía trabajándolo porque, para los que no saben, es un saxofón, entre comillas, electrónico, que no tiene o sea, es similar, pero no es un instrumento que uno se lo compra y por tocar el saxo sale tocando el saxo electrónico. Me imagino. Es un instrumento que requiere cierta adaptación y práctica. Yo invertí ese tiempo, un instrumento que me llamaba la atención hace muchos años, ya desde la década del 80 existe el instrumento, pero no hubo grandes referentes en Argentina tocando, no sé si hubo gente que se haya dedicado mucho, yo por lo menos no la conocí, y yo me fui metiendo en el terreno, y hablando con Esteban también me fui dando cuenta que había un mundo grande por explorar ahí en ese terreno. Claro. Bueno, y surgió la posibilidad de grabar un disco. Entonces lo llamé y dije, che, Esteban, quiero grabar un disco de estándares, o por lo menos empezar por los estándares, tocando el saxo electrónico, el EWI. Y Esteban respondió un sí concreto, 100% sí. Me imagino, claro. Claro. Y después empezó como una catarata de ida y vuelta de ideas y de cuestiones musicales en las que estábamos sorprendentemente, más allá de que compartimos una estética musical, estábamos muy de acuerdo en las propuestas, ¿no? Un poco nos dejamos llevar por esta propuesta que terminó siendo como de estándares tradicionales del jazz, pero que podría haber derivado perfectamente en cualquier otra música. Creo que fue acá porque, no sé, porque se dio, pero podría haber terminado en música también argentina, así que entiendo. Como músico bien. Sí, entiendo. Ahora, vos te referías al EWI, justamente yo te iba a preguntar, o IWI, yo te iba a preguntar justamente esto, ¿no? Que acabas de decirlo, que no es lo mismo, digamos, estás moviéndote en un terreno del cual debe haber algunas bases, me imagino, o rudimentos que son comunes, pero que debe disparar para cualquier lado, me imagino, ¿no? Sí. Te digo que el primer impacto fue fuerte porque quise tocar la cucaracha y no podía. Después de 30 años de tocar, 40 años de tocar el saxofón, quería tocar una canción y no podía. Digamos, hay un primer desafío que es técnico y después hay un gran desafío que es sonoro. Claro. Porque la forma de tratar los sonidos pareciera que son todos compatibles, pero no lo es. Claro. Como uno sobre determinadas músicas, determinados sonidos impactan y funcionan y otros no. Es una experiencia que hay que vivirla a nivel personal. Es muy difícil de transferir esa información porque no sé si hay una cuestión acústica electrónica que justifique por qué hay sonidos que empatizan y sonidos que no, pero sucede así, por lo menos en mi caso.
Ahora vos mencionás, ya estoy Esteban, porque me interesa también, por supuesto, No, tener una charla, tranca. pero me interesa esto porque para mí es totalmente novedoso, porque vos mencionás en la gacetilla, se menciona una frase tuya haciendo referencia justamente a Michael Brecker como tu gran influencia de vida, que fue Sí, también un músico que abrevó en los dos instrumentos, en el analógico, por así llamarlo, de viento, sí. y también en este instrumento electrónico, ¿no? Me imagino cómo manejas esa influencia o esa relación con semejante prócer, digamos, del jazz. Claro, mira, la verdad es que como toda influencia, lo único que hace es atravesar la música propia. Claro, Es imposible estar de espaldas a lo que hizo Michael Brecker. En mi caso, por una cuestión de empatía desde a temprana edad, digamos, siempre tuve admiración por Michael Brecker, practiqué mucho su música, su forma de tocar el saxofón, y evidentemente también me llegó todo lo que hizo con la parte electrónica. De hecho, tengo un claro. recuerdo que cuando tocaba el Iwi o Ewi en español, yo pasaba esos tracks, no los escuchaba. Ah, mirá vos, Este, mirá vos. porque yo quería escuchar cómo tocaba el saxo. Y con el tiempo me di cuenta que empezaba a escuchar también los temas eléctricos, ¿viste? Claro, Con ese claro, approach. Era muy difícil lo que hacía el tipo porque no existían, los aparatos eran muy malos. O sea que lo que escuchamos, además de maestría tocando, eh, sobrepasaba la imposibilidad técnica, porque eran muy malos los instrumentos, eran claro, malos, los claro. equipos Sí, eran sí, dificilísimos de claro, gobernar, pero el tipo, bueno, a pesar de eso lo lograba. Y bueno, y finalmente me di cuenta que con los años, nada, estaba entrando esa música en mi cabeza claro. también. Finalmente llegó. Y bueno, encontré los últimos años, sí, finalmente estoy yo haciendo Claro. lo que escuchaba también a 2 años atrás, ¿no? O bueno, haciendo lo mismo, ¿no? Pero intentando forjar mi propio camino ahí también. Claro. Ahora, Esteban Seigman, nosotros hemos hablado anteriormente en ocasión de la presentación del disco de Pájaro de Fuego. Conocí un poquito, estaba un poquitito más familiarizado con tu trabajo, en el sentido de que sé que está esto que comentaba Gustavo recién, de esta aproximación a lo electrónico. Digo, hay una referencia aquí a que al disco se iba a llamar primeramente Jazz Sacoa, porque tiene esta referencia a los años 80. Contame, ¿qué es eso de la electrónica aplicada a estándares del jazz? Bueno, ahí está un poco la mutación que de alguna manera, sin nombrar, conecta la idea a Gustavo. Para mí eso del jazz Sacoa o del jazz de los fichines tiene que ver un poco con cierta influencia sonora que yo por ahí noté en el armado de todo lo que pasa atrás del sonido de Gustavo, de Lewy. Claro, Hay muchos momentos a donde hay reminiscencias a esa música de los 80 que sin querer, salvando las distancias con Michael Brecker como influencia, en el otro costado lúdico, ¿viste? Era una influencia de la niñez clave. Todo ese mundo claro. sonoro de entrar a un fichín en Mar del Plata o en mi caso a Necochea y escuchar toda esa cosa alrededor, toda esa música, Sí, 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 sí. esta polifonía de los distintos sonidos que salían de las máquinas. Y bueno, en mi caso es muy representativo. Es como que lo siento muy propio de la música y de los sintetizadores. Que dicho sea de paso, el EWI, el saxofón electrónico, es un controlador que funciona a través del software, que es un sintetizador. Claro, claro, entiendo. Con lo cual es cierto que todos los parámetros a tocar desde algo completamente acústico a pasar al mundo de los sintetizadores son un gran salto. Es otro instrumento y la verdad que es increíble lo que hace Gustavo con el EWI. Para escuchar en el disco es sorprendente, realmente. Yo creo que Brecker incluso pararía la oreja y diría, Grande, Esteban. Qué bueno, esta evolución, qué bueno. claro, Gustavo, realmente. quiero amigos así, Gustavo. ¿Viste lo que? Yo cuando llamo no llamo a cualquiera, ¿eh? Claro, está muy bien. Digo, la elección, vuelvo a un pensamiento del principio, que yo no soy directamente especialista en jazz, ¿no? Pero por algunas referencias que tengo, todos estos son estándares de jazz. Y vuelvo a la pregunta original esta,
¿tienen alguna devolución de parte del mundo del purista del jazz? ¿O se la jugaron a esto, digo? Por ahora solamente se presentaron estos 2 tracks. Ah, bien. Entonces el disco, como sale el próximo viernes, todavía no hubo un impacto global, digamos, para dar una opinión. Yo tuve unas buenas devoluciones en este último track que salió, que es el Sunny Side of the Street, que es un tema muy tradicional, y de algunos músicos que son tipos que están dedicados al jazz exclusivamente, no dijeron nada malo, lo cual es muy positivo. Está muy bien, sí. Claro, y por el contrario, como que valoran mucho también esta nueva visión. Obviamente a mí me gusta lo que hicimos juntos, porque por eso también lo estoy presentando, pero a mí inclusive, como la ejecución es a través de auriculares y la grabación fue por auriculares y el instrumento no tiene un sonido, me da como una tercera perspectiva. Mira qué interesante. Claro, es como que lo escucho también como oyente, ¿no? Al tocar tantos años un instrumento acústico, como uno termina siendo una unidad con un instrumento acústico. En cambio, de esta forma es como que me permite estar un poco afuera también claro. Instrumento. Y me da una visión un poquito más fresca a veces de la música claro. que estoy tocando. Entonces, esa visión externa de la música a mí me llama la atención todavía hoy que lo escucho y me sorprende la textura musical que se produce con el disco. Claro. O con esta música sintetizada mezclada con una cuestión acústica, sonora, ¿no? No sé, es difícil de... Sí, pero se entiende, se entiende. Sí, y la verdad que cuando arrancamos con el disco no teníamos ni remota idea de dónde íbamos a terminar estéticamente. Y fue un poco una sorpresa, fue realmente una sorpresa porque surgió algo nuevo. El disco por momentos es vertiginoso y tiene algo como del jazz tocado, por momentos hay momentos de calma o baladas. Después hay momentos medio cinematográficos, como es el caso del Sunny Side, que parece, viste, si es música que estuviese contrastada con una imagen, funcionaría muy bien. Ahí, sí, claro. O Smile, por ejemplo, también, ¿no? Smile también. Claro. Totalmente. Claro. Y de todos modos, acordando con esto que vos decís, Esteban, no es una transcripción nota por nota de esos estándares. Hay una mirada personal de ustedes, ¿no es cierto? Sí, porque en realidad me parece que lo que nos juntó en el armado de un repertorio estándar fue esa historia en común que tenemos, que nosotros por ahí venimos de una formación de estudiar ese material. Claro. Y cuando teníamos ganas de arrancar y de hacer algo concreto, decimos, bueno, ¿qué lugares en común nos podemos dirigir ya, en este momento? Y bueno, y fueron surgiendo temas. El primer tema que trajiste, Gus, fue Parker's Mood, que es un tema de Charlie Parker, que es un clásico que estabas laburando ideas de la transcripción y de todo. Y bueno, eso fue interesante también, porque, por ejemplo, para ese tema usamos como modelo la versión original que está grabada en el año 48, 1948, que es una versión preciosa, que tiene una intro y después va una forma de blues y pasan algunas cosas que tratamos de respetar en nuestra propia versión, que bueno, que es electrónica, ¿viste? Que está hecho 70 años después. Qué bárbaro, pero, ¿no? Qué genial. Y poder darle una relectura, ¿no? Eso me pareció tan fantástico esto. Vos llevas 70 años atrás, sin embargo está interpretado con instrumentos que aquellos creadores ni siquiera soñaban con que alguna vez iba a haber, ¿no? Y ustedes lo pueden retomar desde ahí. Es fantástico eso. Sí. ¿No? Claro, y otra cosa que también me gustó, que me gusta actualmente del disco, es que no está combinado con nada acústico. Es el 100%. Eso les iba a preguntar, sí. No hay otro instrumento que el teclado y el EWI. No hay otro instrumento que el teclado y el EWI. No hay otro instrumento, no. Qué bárbaro. Son sintetizadores y algunos pequeños samples de cosas, de corales o distintas cosas, pero todo un poco enrolado dentro
disparado desde el mismo lugar de la familia de los sintetizadores y afines. Ahora entiendo esto que vos me decís de la música que estudiaban, porque tiene, yo qué sé, Sonny Rollins de la lista, ¿no? Sonny Rollins, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, nada menos que Blue and Green, que me parece fantástico, de este clásico de clásicos, ¿no? De Miles, Charlie Parker, Duke Ellington, o sea, me imagino, claro, es la música que ustedes tocan desde siempre, ¿no es cierto? Sí. Y sí, y de ahí vienen también un poco la posibilidad que tuvimos de encarar de variar, claro. Y de buscarle la vuelta por ahí a temas que ya conocíamos y que sabíamos o escuchamos de una manera particular. Claro. Y además es lindo, a mí me pasó que yo la verdad que nunca había grabado un disco de standards de jazz, ni pensé que tampoco lo iba a hacer, pero por una cuestión de que yo creo que hay que explorar lo propio, eso es una cosa más personal que siempre he tenido en cuenta. Claro. Sin embargo, esta experiencia me conectó también de manera como más profunda con los grandes compositores y de alguna forma es tributar el espíritu, no sé, de Duke Ellington, Gillespie. Es hermoso, que eran todos exploradores y gente muy experimental. Claro. Y pensando, yo digo, quizás sea un poco atrevido de mi parte, pero digo, ¿da para una segunda, un volumen 2 de esto ya un poco más trayendo algo más actual o es simplemente esta experiencia y veremos qué pasa? No, yo en lo personal, sí, me encantaría tener una segunda chance. Calculo que mi primera inquietud, si me preguntás así para que te conteste ya mismo, iría por la música original ahora. Claro. Después de haber visto los resultados que nos dio movernos bajo las bases de esta música ya compuesta y ya tan reversionada, ¿no? Porque hablamos de 70 años, pero en esos 70 años se reversionó para atrás por y supuesto. Para adelante todo. Claro. Entonces ahora me quedaría con las ganas de seguir, si hubiera un segundo disco, ya por ahí abordar música propia. Mira, claro, está muy bien. ¿no? Así que creo que sí, que va a dar para atrás. Ojalá, todavía ni siquiera salió el disco, no, pero bueno, ya que los tengo, los tiento un poco, a ver si tenemos un poco más de esto. Claro. Bueno, les agradezco muchísimo la charla. Esto va a estar disponible en Spotify y todas las plataformas digitales a partir del viernes 8 de octubre. Editó el Club del Disco. Ya hay 2 anticipos, 2 adelantos, Sunny Side of Street y Cherokee, nada menos. Dos versiones, 2 miradas tan particulares de Gustavo Musso, saxofonista, y Esteban Seigman, tecladista, que hacen esta experiencia tan especial, tan particular de volver de meterse con lo electrónico, meterse con los clásicos a partir de sonoridades actuales, ¿no? Así que gracias, muchachos, la verdad, muy honrado de que me hayan atendido, y no sé si quieren agregar algo más con respecto a esto. Bueno, eso, nada, invitar al oyente curioso que llega a través de tu programa a escuchar Mutable a partir de este viernes. El disco va a estar disponible, tiene una tapa muy linda que también refleja un poco el espíritu de la mutación, de las cosas que pueden cambiar. Y nada, agradecerte, Quique, por el espacio y por estar ahí siempre con el oído también curioso, dándole bola a esta música que hacemos. Sí, digamos, por favor. Sí, muy linda la tapa, muy sugestiva. Esa es la palabra, ¿no? Muy sugestiva, me parece que tiene mucho que ver con el contenido. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. No sé si querés agregar algo más vos. No, sería repetir lo que dijo Esteban. Así que muchísimas gracias por compartir y estar atento a estos proyectos que por ahí no son extremadamente populares, pero que están hechos con mucha dedicación y profundidad. Me parece que sí, y es la música que necesitamos difundir con semejante calidad, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos, ha sido un enorme placer conversar, y lo mejor para esta presentación, ¿no? Vamos a estar todos expectantes a ver qué dice la muchachada del jazz. Buenísimo. Un abrazo a cada uno, Chau. Un abrazo grande. Chau.